Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Educación a Debate, en esta transmisión en conjunto con La Silla Rota, lasillarota.com. Tenemos como invitados especiales para discutir sobre los candidatos y sus propuestas en materia educativa a Silvia Schmelkes, del INIDE de la Universidad Iberoamericana, aquí a mi derecha, a Aurora Loyo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y a Germán Álvarez, del DIE del CINVESTAB. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en Educación a Debate y con La Silla Rota, por tomarse el tiempo para ilustrarnos un poquito de por dónde van los tiros aquí en materia educativa. Yo quisiera empezar un poco, ayer no estaba dentro del poll de preguntas la educación, porque ya se abordó el 6 de mayo en el primer debate, pero yo quisiera primero que ustedes nos comentaran cómo ven en general las propuestas de los candidatos en materia educativa y qué podemos esperar de cada uno de ellos. Si quieres, Silvia, por favor. Sí, tengo que darle eso. No, tú tienes ahí. Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues yo creo que cuando menos mi sensación después de escuchar los dos debates, de manera muy particular el de ayer, es que la verdad es que tenemos una enorme pobreza de ideas acerca de la educación, lo que está denotando un enorme desconocimiento respecto de la problemática educativa. Hay un conjunto de propuestas, que tampoco son muchas, que salen de los diferentes candidatos en el debate de ayer, y ninguna de esas propuestas, desde mi punto de vista, ataca el fondo de los problemas educativos, que para mí son dos: es un problema de calidad de la educación y es un problema de equidad en la distribución de esa calidad. Y la verdad es que ninguno de los dos fue abordado, digamos, como una problemática del sistema educativo nacional. Yo creo que, podemos en lo que sigue decir muchas de las cosas sobre las cuales, desde mi punto de vista, se tendría que haber hablado. Por ejemplo, una de ellas es la descentralización educativa, que no se tocó para nada. Otra de ellas es la desigualdad en la educación, que tampoco se trató para nada. Una más que se trató entre bambalinas, digamos, tiene que ver con la rectoría del Estado en materia educativa, que tampoco se abordó de frente. Y bueno, son temas frontales, digamos, absolutamente claves dentro del sistema, de la problemática del sistema educativo nacional, que realmente, si tú me preguntas qué podríamos esperar de cualquiera de los candidatos al frente de una Secretaría de Educación, yo diría realmente muy poco. No podemos esperar que estos problemas centrales de la educación se resuelvan a partir de lo que se dijo en los dos debates. Para ti, Aurora. Bueno, yo coincido con lo que dice Silvia, que en realidad si nos atenemos a los debates no hubo grandes propuestas y ni siquiera se abordaron, como ella está diciendo, los temas más importantes. Sin embargo, sí pienso que si lo vemos, digamos, en su conjunto, varios elementos como las trayectorias de los candidatos, las plataformas de los partidos de los que provienen, digamos, los colaboradores de los que se han rodeado, sí nos podemos dar cuenta, y eso es bastante paradójico, de que probablemente las políticas educativas que llevarían cada uno de ellos sí son absolutamente distintas entre sí. Y bueno, esto sería un poco largo explicarlo todo, pero me parece que un punto central es la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para el caso de la educación básica. Que ayer salió al tema la maestra, ¿no? Sí. Otra cuestión me parece que tiene que ver probablemente con la importancia que le están dando al tema de evaluación y cómo se consigue la evaluación. Y otro tema también tiene que ver con cuál es el nivel educativo al que probablemente le darían mayor peso los distintos candidatos. Pero obviamente estas son hipótesis, porque como lo ha dicho Silvia, no hay, digamos, en ninguno de los casos planteamientos bien articulados sobre lo que sería la agenda educativa, que es lo que nosotros estaríamos esperando, y no lo hay. Más bien son inferencias que podemos hacer, como dije, a partir de la historia de cada uno, porque pues ninguno de los tres candidatos son, digamos, nacieron ayer, por decirlo así. A la política cada uno tiene su propia historia, sus partidos políticos también lo tienen, y el equipo que sabemos que los rodea también, digamos, ha expresado orientaciones distintas en relación a estos temas. Sí, es así, Germán. ¿Los candidatos no van al fondo de los temas educativos? Sí, no van al fondo. Yo creo que una cosa es lo que ellos saben de educación y otra cosa es la propuesta que tienen de educación en términos de sus plataformas y de la gente que tienen atrás.
Si uno va a las plataformas, uno encuentra un desarrollo de ideas sobre la educación que no se ve en lo que ellos dicen. Uno esperaría que en el debate se viera que ellos conocen bien sus plataformas y que las pudieran desarrollar. Y queda uno siempre con la impresión de que la educación, a pesar de que todos ellos dicen que es muy importante por muchas razones, por el desarrollo de los individuos, por el desarrollo de la sociedad, por el desarrollo de la economía, como instrumento de igualación de oportunidades, por ahí dijo, creo que fue Peña Nieto, etcétera. A pesar de que todo el mundo le da esa importancia, sigue siendo una variable a sacrificar. O sea, hay otro conjunto de prioridades políticas que hacen que la educación pierda importancia, a pesar de que en su discurso ellos lo hacen notar. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, en este orden general de ideas que me gustaría comentar, es que también hay que situarlos en el momento en que se encuentran los candidatos, ¿no? Están en la recta final, son los últimos días, y obviamente ellos están hablándole a los públicos, tanto a los suyos como a los que quieren ganar toda esa franja enorme, que todavía es muy grande todavía, entre los que no contestan y los que no quieren, perdón, entre los que no saben por quién votar y los que no quieren contestar, que es arriba del 20%, entonces también a ellos se dirigen un poco, ¿no? ¿Y cómo están ellos situándose en ese contexto? Entonces fue claro que Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador hablaban como si ellos fueran los punteros, ¿no? Entonces no les interesaba entrar en ningún debate y tampoco les interesaba entrar en detalles, porque es peligroso entrar en detalles. Podrían decir algo que los colocara en una situación de cierta vulnerabilidad. Entonces por eso ellos hablaban de las grandes ideas y cada quien se posicionó en lo suyo. Y de ahí no salían. Josefina fue diferente porque ella sabe que está en el tercer lugar, entonces ella tiene que demostrar que es mejor que los otros y por eso les dio algunos golpecillos por ahí, nada destacable. Pudo haber dicho otras cosas más fuertes y no las dijo. Y bueno, pues Cuadri cumpliendo ahí su papel de yo sí sé lo que hay que hacer y les pregunto a ustedes si ustedes me tienen que responder. No cayeron mucho en su provocación. Pero hay que situarlos en ese contexto, ¿no? Resumiendo, sí tienen plataformas con más ideas educativas, ellos probablemente no las conocen muy bien, están situados en un momento de ganar votos y no les interesa decir cosas que pudieran comprometerlos fuertemente. Por ejemplo, no entraron mucho temas del sindicato, no entraron mucho temas de coyuntura fuerte como la evaluación universal, no entraron tampoco a decir cosas fuertes sobre el movimiento Yo Soy 132, en fin, se mantuvieron al margen de todo eso para preservar una imagen de ganadores, Cuidándose, ¿no? Por desconocimiento quizá un poco, ¿no? Pero bueno, digo, todos coincidimos en que traen apuestas muy superficiales, pero Silvia, ¿hay alguno que traiga una agenda educativa que tú puedas decir, bueno, esta es rescatable? Yo creo que de lo que se deriva del debate tendríamos que decir que no. Si nos vamos a leer las plataformas, entonces ahí podemos encontrar cosas con mayor sustancia y agendas educativas un poco más coherentes, digamos, ¿no? Un poco más lógicas, pero de lo que se deriva del debate no, y en ese sentido estoy de acuerdo con Germán. El momento era pues el momento de conseguir votos, predominaron las ofertas de cosas, ¿no? Internet, mochilas completas, becas, y bueno, pues eso sí se entiende, digamos, en estos últimos 20 días pues es necesario vender, ¿no? Venderse, ¿no? Y pues la gente lo que quiere es eso, ¿no? Es pensar en cosas. Pero no cabe duda que ofrecer cosas pues va totalmente, es como lo contrario a lo que nosotros quisiéramos ver que se está ofreciendo en la educación, ¿no? Entonces a mí me parece que las plataformas tampoco dicen demasiado, digamos, ¿no? O sea, las plataformas electorales como tales, pero sí hay más ideas ahí, digamos, hay más, hay un poquito de mayor congruencia. Entonces, bueno, yo por ejemplo creo que la plataforma que de hecho redactó Juan Ramón de la Fuente, la plataforma del PRD, pues es una plataforma muy centrada en educación superior, atendiendo un poco a lo que decía Aurora, ¿no? O sea, es muy claro que si López Obrador gana la presidencia le va a dar prioridad a educación superior, y ayer lo dijo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la Secretaría de Educación. De la Educación Superior y Ciencia y Tecnología e Innovación, y luego por otro lado está el asunto de no rechazar candidatos a la universidad, no rechazar a nadie, dijo, ¿no? Entonces, bueno, pues... A nadie que quiera entrar a la universidad. A nadie que quiera entrar, pues rechazo, ¿no? O sea, si quieres entrar no le vas a decir que no absolutamente a nadie. Entonces, pero bueno, desde el punto de vista de la educación superior, pues ahí hay cierta congruencia, cierta lógica, ¿no? Cosa que ayer no se vio justamente por la coyuntura específica, el momento, lo que los candidatos estaban persiguiendo, ¿no? Anoche yo creo que eso es lo que vimos. Sin embargo, yo creo que sí debe de preocuparnos que incluso siendo así,
lo que se ofrezca son cosas, ¿no? O sea, y no ideas, y no formas específicas, concretas de cómo mejorar calidad, de cómo mejorar equidad, no enfrentamientos o sea, a los principales problemas con propuestas concretas, como si la población estuviera muy desinformada o fuera demasiado ajena, digamos, a los asuntos educativos, ¿no? Creo que subestimaron a la población mexicana con este asunto de las... se hace eso, ¿no? Sí, se subestima a la población mexicana, se cree que con mochilas... Y molesta, ¿no? Molesta que se subestime tanto, ¿no? ¿Para ustedes hay alguno que se salve? Pues, bueno, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Josefina, no en el debate, pero en otros espacios, pues se ha demostrado obviamente que conoce, digamos, con un poco más de detalle el problema educativo, bueno, precisamente porque fue secretaria de Educación, ¿sí? Entonces, bueno, pues no habla claro, sí. Y digamos, a la vez también, volviendo al tema que es central para política educativa en básica, también se ven, digamos, y lo ha dicho reiteradamente, un distanciamiento mucho más fuerte respecto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Que ese es un punto importante. A la vez también nosotros podríamos pensar en términos de otros actores, porque finalmente el ciudadano, ¿qué es lo que hace? El ciudadano lo que hace es, a partir del debate, de las plataformas, de lo que dice y de todo lo demás, como que se trata de hacer una imagen más global respecto a cómo sería esa persona si llegara a la presidencia de la República, ¿no? Y entonces, en el caso de Josefina me parece que hay eso, y también como que se nota un mayor acercamiento con algunas organizaciones de la sociedad civil, digamos, filopanistas, por decirlo así. Sí, pues ella misma estuvo ella en la sociedad misma, civil. ¿no? En el caso de Andrés Manuel López Obrador, me parece que una de las ofertas importantes que hace es la propia candidatura es su candidatura, pero esta oferta de que si él llega, Juan Ramón de la Fuente sería su secretario de Educación. Bueno, porque Juan Ramón de la Fuente, que pacificó la UNAM en su época, que digamos tuvo una figura pública muy importante y muy visible a lo largo de todo su rectorado, que fueron 8 años, pues obviamente es como un activo para él, ¿no? Pero como estábamos diciendo hace un momento, pues más bien en términos de la educación superior, y ahí es bastante cuestionable esta oferta que hace de no poner, digamos, ningún tipo de selección en las universidades, aunque por otra parte, en otro evento que tuvo lugar en el Teatro Metropolitan, cuando se presentó justamente Andrés Manuel López Obrador junto con el doctor de la Fuente y con René Drucker, ahí especificaron más, bueno, me pareció a mí que era más en el sentido de crear nuevas universidades, porque bueno, esta gente no puede dejar de saber que hay un régimen que es de autonomía universitaria, es decir, no le pueden decir a la UNAM o a la UDG que tienen que de repente admitir a todos los alumnos que quieran. Entonces, más bien la oferta iba en el sentido de ampliar muchísimo, digamos, la cobertura, ¿no? Y yo creo que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, una cosa que es interesante es que el tema educativo no se puede separar de la política social, y de alguna forma esta es digamos, oferta fuerte del PRD, digamos, en el sentido de mayor interés por la equidad y por igualdad de oportunidades, etcétera, un conjunto de cuestiones que digamos, no se pueden entender nada más en términos de lo educativo, ¿no? Claro. Yo creo que es eso, algo que, digamos, que me parece está como en la visión general que el votante puede tener de la oferta de Andrés Manuel, ¿no? ¿Tú coincides, Germán? ¿Hay puntos rescatables en Josefina, Andrés Manuel, y en Cuadri, en Peña Nieto, nada? Sí, o sea, si te vas a las plataformas o a la gente que los rodea, o algunas cosas que han dicho en otros contextos, probablemente puedas tú hacer una colección de asuntos que son interesantes y tal vez pertinentes, pero de eso no se trata de ver la coherencia de un planteamiento, y es justamente ahí donde nos encontramos con serios problemas, ¿no? Dice Silvia, y lo dice muy bien, que en general se trata de un conjunto de ofertas, de dádivas, de te voy a dar esto, pero vota por mí, y así está tratada la educación. No hay una propuesta de insertar a la educación en un contexto más general de desarrollo y de política social,
que vaya más allá de las simples declaraciones, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado mucho oír, por ejemplo, qué vamos a hacer con ese llamado rezago educativo de 30 millones o más de personas que no han concluido la educación básica. 30 millones de personas es una población enorme, equivale a un montón de países juntos, claro. Y ese es nuestro país. Entonces ahí tenemos una situación básica que el país no ha podido resolver y que merece, que necesita el país resolver a pasos acelerados, porque de otra manera cualquier planteamiento que se haga alrededor de bachillerato, de educación superior o de ciencia y tecnología e innovación no va a poder caminar como es debido. Necesitas tú tener a la gente desde la base mucho más formada y formada con calidad. Entonces, por ejemplo, ahí hay un gran problema. Otro problema, secundaria. Tenemos serios problemas en la secundaria en cuanto al egreso de secundaria, que es crucial no solamente para completar la educación básica, sino también para dar el salto al bachillerato, y no escuchamos nada de qué hacer ahí en secundaria. Que ese punto es central, porque varios de los candidatos hablan de la cobertura universal en el bachillerato. Claro, porque ahora es correcto, es decir, bueno, una población que quiere desarrollarse tiene que tener como mínimo bachillerato. Está bien, eso está bien decirlo, es obvio, sí, pero si no, ¿cómo lo vas a lograr si todavía no tienes problemas previos resueltos? Claro. ¿Sí me explico? Entonces es muy fácil como promesa de campaña decir, vamos a garantizar de aquí al 2018, creo que fue Josefina la que lo dijo, ¿no? Un acceso universal al bachillerato, pero ¿cómo hacerlo para que eso sea algo realmente sustantivo? No solamente llenar lugares. Necesitamos incrementar el egreso de secundaria y además incrementarlo elevando también la calidad de las formaciones, cosa que no está planteado por ningún lado, y además garantizar un lugar adecuado, digno y de calidad en el bachillerato, cosa que tampoco se planteó. Por decirte algunas de las cosas, ¿no? Que yo encontré que sí me hubiera gustado escuchar, aunque fuera un planteamiento general de qué hacer con el problema. Ya pedirles los cómo y los cuántos ya hubiera sido un lujo saberlo, pero por lo menos eso no lo escuchamos. Hay un dato interesante que es que ustedes corríjanme si estoy mal, que cada 26 segundos un muchacho abandona la preparatoria, el bachillerato. Y este tipo de temas, 3 por minuto va a ser. Como bien dicen, ¿sí está bien? 26. Pues eso leí yo también el otro día, que 3 por minuto salen. 3 por minuto, sí, o sea, es terrible, ¿no? Pero, ¿por qué los candidatos se empeñan en decirnos, por ejemplo, que van a mejorar la infraestructura de las escuelas cuando está comprobado, como le decía el otro día Blanca Heredia, Enrique Peña Nieto, que la infraestructura en realidad no influye directamente sobre el aprendizaje de los alumnos? Sí tiene que ver, pero no es un tema central, ¿no? ¿Por qué seguimos escuchando estos temas de vamos a mejorar las escuelas, vamos a pintarlas y a dejarlas bonitas, cuando no es un tema sustantivo en la educación? ¿Sí? Bueno, yo diría 2 cosas. Primero, que me parece que tienes toda la razón, el tema sustantivo en educación es el magisterio, ¿no? Y son los maestros y es lo que pasa en el aula y es lo que pasa en la escuela y tiene que ver con el apoyo que el sistema educativo es capaz de darle a la escuela a ese nivel, ¿no? Para que realmente se mejore la calidad, para que no haya desigualdades de la base, para que efectivamente todos los alumnos, no haya deserción de primaria, que todos los alumnos de primaria pasen a secundaria, que en secundaria se queden, que después el bachillerato realmente pueda ser universal. O sea, es fundamental y nadie habló del magisterio, nadie habló de su formación, nadie habló de su capacitación, se habló de la evaluación. De la evaluación sí se habló y todo el mundo dijo qué barbaridad, los maestros se tienen que evaluar universalmente, pero eso también es un planteamiento desde mi punto de vista terriblemente simplista, porque la evaluación no corrige, la evaluación te dice qué tan mal está algo, ¿no? Entonces la evaluación es un medio para que tú hagas algo con eso, pero la evaluación en sí misma, ¿no? O sea, lo único que te va a decir es qué barbaridad, estamos muy mal, o estamos más mal aquí que allá, o qué barbaridad, mira esta escuela, pues mejor mando a mis hijos aquí, ¿no? Pero no te va a corregir el asunto de la calidad, porque mientras tú no transformes la práctica docente al interior del aula, no vas a mejorar la calidad, no hay manera de que la mejores, y tampoco la equidad, porque en cada aula se gesta la desigualdad educativa, una parte de ella, ¿no? Y sí te sorprende muchísimo que de eso no se haya dicho nada. Pero respecto de la infraestructura, yo sí quería decir que, mira, nosotros vemos aquí la infraestructura de los planteles y decimos, bueno, ahí van más o menos. Yo ando por todo el país, ¿no? Y me encuentro continuamente con escuelas que no tienen aulas, continuamente, ¿no? Y cada vez es peor la situación, o sea, aulas que se derrumban o se caen o están completamente inservibles, entonces que los padres de familia tienen que construir aula de palitos con maderitas, ¿verdad? Y ahí es donde tienen que tomar clases. El otro día en Tlapa, Tlapa es una especie de cabecera regional, ¿no? De una zona de refugio como muy tradicional, pero es una ciudad grande, Tlapa. Estaba yo a 30 minutos de la carretera que va a Puebla, todavía al interior de la ciudad, en una escuela indígena, con 10 grupos desde hace 10 años y tiene 3 aulas.
Y claro, ¿y las demás aulas cómo están? Pues con palitos y maderitas, y cuando llueve se mojan y los niños no pueden pegar papeles de sus propias producciones. Entonces, sí hay un problema de infraestructura, nada más que está muy claramente ubicado, ¿no? Y son las familias más pobres las que están teniendo que hacer frente a esa falta de infraestructura básica, ¿no? Que es normalidad mínima, lo necesario para la educación. Entonces, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, así hablar de infraestructura en general, la infraestructura efectivamente se ha demostrado que no es el factor fundamental. Pero la ausencia total de infraestructura, desde luego que sí influye, ¿no? Y eso está en nuestro país muy localizado, Sí, entonces claro. también hay que, sí. Eso es fundamental porque también creo que la única vez que se dijo la palabra maestros en el debate ayer fue solamente para Gabriel Cuadri cuando denostó a los maestros disidentes y que les dijo que esos maestros flojos que están en la calle luchando por quién sabe qué, ¿no? O sea, tan mal estamos en el sistema político mexicano que los políticos que aspiran a la presidencia en México solamente voltean a ver a los maestros cuando salen a marchar. Pues sí, aparentemente. Sí, creo que efectivamente ha habido cero, digamos, planteamientos de política hacia el magisterio, más allá del tema de la evaluación, que además tuvo que ver con un elemento muy concreto que fue esto de la evaluación universal que se puso en crisis porque a lo mejor sí se evaluaban, a lo mejor no se evaluaban, etcétera, ¿no? Pero realmente no se puso el centro en eso. Hubo otro tema que trataron que fue el de en otro ambiente, que fue el tema de la participación, y ahí en el tema de la participación también se ciñen a cuestiones muy generales, ¿no? Como que es buena la participación, en fin, pero cosas que ya todo el mundo sabe sin hacer ninguna propuesta novedosa en relación con lo que es la participación social. Y por último, yo diría que no, digamos, no es central el tema educativo y tampoco se está vinculando con el asunto más general que tiene que ver con ¿para qué la educación? Eso también es impresionante, ¿no? Porque si nosotros estamos pensando que efectivamente son proyectos distintos de país, pues tendríamos que saber qué tipo de ciudadano quieren y a qué habría que darle más importancia, etcétera. O sea, educación para qué. Y ese asunto, digamos, ha estado completamente ausente igual, ¿no? Como dije hace un rato, Josefina en algunas cosas fue más concreta y eso digamos se explica también por qué ella fue secretaria de Educación. Por ejemplo, en algún lugar estaba hablando sobre el asunto de la importancia de los fondos que la Federación transfiere a los estados y la importancia de que que se dé cuenta clara de esos fondos, ¿no? Que desde luego es un tema interesante, pero es un tema que suelto así pues no nos dice nada, ¿no? O sea, no nos está, digamos, aportando algo que realmente nos indique que la educación va a ser central en su agenda ni hacia dónde se va a enfocar, ¿no? Y como yo señalaba, me parece que desde el punto de vista político, más bien todas las incluso interpretaciones que han salido en los últimos meses se centran más en el caso de educación básica, no tanto hacia dónde va la educación, sino cómo van a ser las relaciones, cómo podrían ser las relaciones de los distintos candidatos en caso de triunfar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese ha sido realmente el centro desde el punto de vista de las interpretaciones que se han ido tejiendo, no nada más lo que ellos han dicho, sino también lo que los demás han estado captando y han estado debatiendo, ¿no? Respecto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es desde luego un factor importante, pero me parece a mí que, bueno, que desde luego no se resuelve el tema educativo simplemente con ese punto, ¿no? Y que además también tenemos que entender que ahorita digamos, son posiciones que tienen que ver, como estaba diciendo hace un ratito Germán, más con lo político que con lo propiamente educativo. Sí. O sea, la evaluación que hacen en relación con el sindicato tiene que ver con las posibilidades o no de alianzas, por ejemplo, de lo que tú decías, lo que en este momento conviene decir o no conviene decir, ¿no? Y eso es lo que digamos se ha destacado más. Sí. ¿Tú cómo viste ayer, Germán, que la única vez que se mencionó al sindicato fue para decir quién está más cerca del Bester Gordillo, ¿no? Entre Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri, que Josefina le dijo, bueno, tú le tienes que pedir permiso a tu mamá, así le dijo, y Cuadri le regresó con un video de querida amiga, ¿no? Cuando Josefina era secretaria de Educación Pública, que le llama querida amiga a el Bester. Bueno,
Para Josefina fue, por un lado, una necesidad vital marcar un deslinde en el debate. Ya lo había hecho unos días antes, ¿no? De manera muy clara con relación al Bester Gordillo. Ella ha estado tan asociada al Bester Gordillo porque ella fue la que firmó junto con el sindicato, la Alianza para la Educación, que ha sido un fracaso educativo completo, por donde quieras verla, y entonces era una necesidad política desmarcarse. Y aparte hay, creo yo, con mucha razón, pero también con mucha imaginación, el fantasma del Bester, ¿no? Como si todos los problemas del sistema educativo encarnaran en la malignidad de un sujeto que tiene mucho dinero, mucho poder, yates, jets y departamentos en San Antonio, y en fin, que también es cierto. Que también es cierto, que también es cierto, pero creo que fue en un debate aquí mismo con Olac que él planteó la posibilidad, bueno, y si de repente desapareciera el Bester, ¿los problemas del sistema educativo se resolverían? Pues claro que no. ¿No? Habría otro tipo de problemas y probablemente durante algún tiempo problemas muy serios de falta de gobierno, de descontrol, ¿no? Entonces creo que hay que situar así a Josefina como una necesidad política de hacerlo y de ningunear a Quadri como el buen académico que es, pero que tiene una mamá que lo protege, ¿no? Fue la parte burlona de Josefina. Le apostó por ahí también con su comparación de que si todos fuéramos mujeres, esos chistes. Bueno, andaba bastante agresiva ayer. Agresiva, pero bueno, los ridiculizó, ¿no? Sí, sí. Y luego por parte de Quadri, el revire de él fue, no sea usted hipócrita, señora, porque usted le dijo una vez que era muy buena amiga. Pero en el fondo sigue siendo esta idea de que la persona, el Bester Gordillo, es como la encarnación de todos los males educativos. Y creo que no es el caso. Para Peña y para Andrés Manuel López Obrador es diferente, ¿no? O sea, Peña ha dicho que él va a seguir contando con el sindicato, que lo va a respetar y que va a seguir permitiendo que el dinero del sindicato se pase a través de la Secretaría. Ha apoyado todo lo que ya existe, ¿no? No lo ha dicho muy fuerte, ¿no? Pero sí lo ha dicho, pero no, digamos, no es motivo de su campaña, no le conviene demasiado. Y Andrés Manuel ha hecho algunas tibios desmarques y tampoco se ha querido meter demasiado en el asunto para evitar precisamente el golpeteo, ¿no? Ahora, ahí en el fondo sí, es que es real el problema que planteas tú, Aurora, de que sí se requiere una definición política ante el sindicato, pero no de ese tipo. No del tipo de que es tu mamá o del tipo de que es tu mujer. O sea, eso es absolutamente banal e intrascendente. El problema es qué tipo de relaciones se han estructurado entre la SEP y el sindicato al punto en que no existe realmente una delimitación muy clara entre ellos, ¿no? Carlos Ornelas dijo que el sindicato había colonizado, y me gusta esa palabra, porque llegó el sindicato y desde las estructuras más básicas hasta arriba, por lo menos en la Subsecretaría de Educación Básica, goza de un enorme control y por supuesto gran poder, ¿no? Bueno, ya hay varios estados donde nombran al secretario de Educación. Hay varios estados donde ellos tienen entonces el problema va más allá de la figura del Bester. El problema de cuál es la estructura y dónde están las reglas que permiten que eso ocurra, tanto las legales como las no legales, las estructuras de reglas informales, ¿no? Y es lo que hay que entrar a desanudar, porque si no basta con descabezar a un sindicato. O sea, se descabezó a Congitud y apareció otro. Es decir, eso puede reproducirse fácilmente. El problema es cuáles son los resortes de ese sistema que hay que desmontar para tratar de construir una relación diferente. Entonces hay que revisar la Ley Federal de Empleados al Servicio del Estado, en donde ahí están una serie de concesiones y de derechos que hacen que el sindicato pueda tener lo que tiene. Hay que entrar también a desmontar los acuerdos en el sindicato, el reglamento de condiciones de trabajo, instrumentos legales. Y aquí hay una cosa también bien interesante que no se ha discutido. No es solamente un asunto del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Federal, es también el Congreso de la Unión. O sea, tienen que entrar los diputados y los senadores a debatir todo ese problema. Y ahí es por otro problema que algún día discutiremos también de las características de nuestro sistema político. No estamos entrando a discutir también cuál es el papel que debería tener el Congreso en las nuevas circunstancias de la democracia mexicana. Pero ellos tienen que entrar. Y ahí otra vez, ahí son los partidos que tienen diputados y ahí es donde se tienen que hacer las alianzas, las negociaciones, y de eso nadie está hablando. ¿Coincide, Silvia? Si mandamos el Bester a la luna,
¿Mejora Sí. automáticamente el sistema educativo? Sí, a mí me parece que efectivamente que si el Bester cae, que además está a lo mejor muy próxima a caer, pues bueno, las estructuras están dadas de tal manera que va a surgir otra persona similar, con el mismo poder, ¿no? Yo creo que eso no va a resolver absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo con Germán, hay que cambiar una serie de leyes. Para mí el problema fundamental ha sido que, digamos, en un sistema democrático, pues tú eliges a tu presidente, digamos, ¿no? El presidente nombra su gabinete y tú como ciudadano tienes la posibilidad de pedirle al gabinete cuentas, porque tienes posibilidad de pedírselas al presidente. Pero cuando ese gabinete es impuesto por un sindicato, ¿no? O sea, en el caso de educación, por ejemplo, ¿no? Cuando el poder lo tiene el sindicato, y eso es cierto, digamos, a nivel de los estados, y en el caso, como ya decíamos, de la federación, pues a niveles sumamente altos, cuando el poder ejecutivo lo tiene un sindicato, entonces, pues no estamos hablando de democracia, porque los ciudadanos no pueden hacer absolutamente nada y no tienen por qué pedirles cuentas al sindicato. Entonces, a mí me parece que la estrategia que nosotros quisiéramos escuchar de alguno de los candidatos, ¿no? Pues es decir, nada de, o sea, el sindicato es muy importante, tiene que defender los derechos laborales, se tiene una opinión informada muy importante en materia educativa, tiene que ser consultado, pero no puede tomar las posiciones del Ejecutivo, porque esa no es su función en una democracia. Y creo que esa es, digamos, esa desde mi punto de vista, tendría que ser la tirada y tendríamos que tomar las medidas, incluso las legales, necesarias para que eso fuera posible. Pero pues uno esperaría escuchar una cosa como esas, ¿verdad? De boca de alguno de los candidatos, ¿verdad? Y no escuchamos nada. Sí, pero no se arriesgan ellos. Otro tema que también salió ayer fue las escuelas de tiempo completo. Todos andan ahorita con que las escuelas de tiempo completo van a salvar a la educación en México. ¿De verdad México tiene la posibilidad de que todo el 100% de las escuelas de educación básica tengan cocina, tengan su agua entubada? ¿De verdad tenemos esas condiciones, Aurora? No, definitivamente no. Me parece que es, digamos, algo que se ha iniciado, por ejemplo, en el DF, y en otros lugares, pero en realidad me parece que hay otros problemas. Es otra vez lo mismo, ¿no? Son ciertas cosas en que además hay consenso, ¿no? Si te fijas, todos dicen de becas, por ejemplo, becas, escuelas de tiempo completo, el tema de acceso al internet, etcétera, y digamos, son los temas que menos, aparentemente causan problema, aunque nosotros sabemos que en el caso que tú estás preguntando, el de tiempo completo, sí causarían muchos problemas laborales, ¿no? A la hora que se trata de implementar eso, pues tienen que ser reacomodos de los maestros, una, digamos, planta distinta, etcétera. Entonces, pero en abstracto parece que pasa, o sea, pasa como mantequilla la propuesta, ¿no? Claro, en el momento en que se implementara habría muchos problemas. No así en otras cuestiones en las que lo que se necesitan básicamente son recursos. Pero es increíble, de verdad es que me parece que uno de los asuntos realmente lamentables es que tampoco ha habido un diagnóstico de lo que se hizo en el sexenio, en este sexenio. Entonces, digamos, si no tienes un buen diagnóstico, pues difícilmente puedes también tener una propuesta bien articulada. No ha habido, digamos, yo en ninguno de todos he escuchado una buena propuesta en ese sentido. En el caso de Enrique Peña Nieto, y esta es una interpretación más bien de politóloga o de sociología política más que de educación, me parece que su apuesta, y el otro día lo estuve escuchando otra vez, es en el sentido de que si bien él promete, digamos, proteger mucho más todo el marco normativo jurídico del sindicato, su apuesta es en términos de como llego como un gobierno fuerte, entonces yo voy a retomar la autoridad del aparato educativo para el Estado. Porque en varias ocasiones ha estado, digamos, marcando la cuestión de la autoridad educativa, la autoridad del sistema educativo, la direccionalidad viene del Estado. ¿Sí? Entonces, esta cuestión, digamos, que en un momento dado tuvo por estar tan, digamos, bien parado en términos de encuesta, de que estaba así, digamos, se sentía muy sobrado, entonces en ese sentido le daba credibilidad a ese punto, ¿no? Es decir, sí voy a respetar, un poco regresar al PRI antiguo, ¿no? Es decir, sí el sindicato muy importante, etcétera, pero finalmente, dado que el Ejecutivo tiene una fuerza, esto mismo le acota, digamos, de alguna forma al sindicato. No por el lado de cambiar la normatividad, sino por el lado simplemente de que tenemos, digamos, estamos recuperando lo que nos corresponde, ¿no? Como Estado.
Ese sería el punto. Y perdón, nada más termino en esto, en el caso de López Obrador me parece que el asunto es difícil, como decía Germán, lo ha tratado muy vagamente y también ahí sus vínculos, digamos los vínculos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con grupos afines al PRD, pues hacen que sea completamente inadecuado que él se meta en ese berenjenal, y en general pienso que por eso no lo hace. Y de los jóvenes, pues no lo hace porque en realidad este movimiento de jóvenes de las últimas semanas, pues me parece que si bien ha sido, digamos, apartidista, etcétera, sí de alguna forma le ha beneficiado, sobre todo dadas, digamos, la oferta de la que hablamos antes, de educación superior para todos, educación media para todos, etcétera, ¿no? Entonces hay como diría yo, como una especie de afinidad, ¿no? No es tanto que estén alineados con él, pero sí hay, digamos, cierta afinidad que le permite. Yo ayer pensaba esto, a lo mejor no le entra porque, bueno, finalmente los jóvenes están en la calle, entonces, digamos, como que ellos están ahí, ¿no? O sea, no necesita él pronunciarse en términos de una política hacia los jóvenes, porque los jóvenes están ahí en la calle. Claro. Germán, volviendo a las escuelas de tiempo completo, ¿tú crees que se consultó a los maestros? No, por supuesto, no. Hay maestros que tienen doble plaza y que están enojadísimos porque pues, dicen, bueno, yo como voy a poner otra plaza. Por donde quieras verla, es un gran problema. De manera abstracta, tú puedes decir, bueno, una escuela de tiempo completo puede ser interesante, puede resolver problemas, puede tener a los chicos más tiempo en las experiencias educativas, podría reorganizar de otra manera el sistema, un montón de cosas. Pero eso es como el planteamiento ideal. O sea, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Para empezar, no sabemos qué ha ocurrido con toda la experiencia esta piloto, entonces necesitamos una sistematización de distintos asuntos que están ahí metidos para poder tener una idea más clara de qué ha ocurrido y por lo tanto qué se puede hacer y qué no hay que hacer. Punto número uno, pero si te pones a pensarle un poquito, ¿de qué se trata? ¿De hacer escuelas de tiempo completo con el currículo que actualmente tenemos? Es un currículo muy malo, con materiales muy malos. Entonces, es como hacer grandote. Como dice Manuel Gil, aumentar el suplicio, ¿no? Sí, exacto. O sea, pobre chico, o sea, el van a estar unas cuantas horas, 4 o 5 horas, van a estar 6, 7, ¿no? Entonces, pobres de ellos. Con la forma como los maestros vienen trabajando actualmente, pues tampoco. Con las condiciones que tienen nuestras escuelas actualmente, que les faltan un montón de condiciones para poder trabajar así, pues no, con todos los problemas burocráticos que se desprenden de reordenar la vida de los profesores que tienen 2 plazas, tampoco, o para reproducir todo aquello que alguna vez nos platicaba Claudia Santizo, ¿te acuerdas? Con todo lo que ahora tienen que hacer los profesores para llenar primero en un formato y luego pasar a computadora, una cosa que nadie ve después, es decir, no, definitivamente no, hay que hacer un montón de cosas. Y regreso a una idea bien importante que desde que yo me acuerdo Silvia ha insistido y creo que es algo que hay que seguir insistiendo, lo has dicho ahora de nuevo, el tema de las escuelas. Mientras las escuelas no sean entes con cierta autonomía para poder detectar sus problemas, decidir qué hacer con ellos y resolverlos, es decir, vamos a poder avanzar muy poco. Si tú te fijas, todos los temas de evaluación están sobre el individuo, además muy malo técnicamente, pues está amarrado a una pruebita y a las pruebas de enlace de los muchachos, toda esa cosa que tú también has criticado mucho, Silvia. Pero no está relacionado con la escuela, con el trabajo en la escuela, con la detección de problemas, con la solución de estos problemas, nada. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? O sea, no puedes reformar un sistema si no entras a la escuela. Entonces, cualquier planteamiento de escuela de tiempo completo que no piense estas otras cosas, no tiene mucho futuro. Y lo peor de las cosas es que un fracaso de estos puede condenar un ideal interesante al fracaso o a la posposición para muchos años, como puede pasar con la evaluación. O sea, la evaluación es muy importante, pero esta evaluación que tenemos... No, está pésima. Claro. A mí me da la impresión, Silvia, de que los 4 candidatos no saben en qué país viven, porque cuando hablan de la escuela, hablan de la escuela como si la escuela mexicana fuera la misma en Chihuahua que en el DF que en Chiapas. O sea, quizá ni siquiera saben que hay subsistemas, ¿no?, educativos. Tú que has estado estudiando mucho el sistema indígena, ¿por qué no se contempla este tipo estos otros subsistemas en las plataformas de los candidatos?
Yo creo que hay un enorme desconocimiento, ¿no? A mí, yo sí creo, por eso digo que la falta de ideas importantes en materia educativa está denotando una falta de conocimiento, y sí creo que tienes toda la razón. Yo creo que hay muchísimas cosas que no se conocen, que no se sabe que hay un subsistema de escuelas indígenas, que no se sabe que hay CONAFES, que no se sabe que hay niños migrantes que tienen que ser atendidos con bomberazos de parte del sistema educativo muy mal, que eso es lo que de alguna manera explica nuestra desigualdad educativa, que a esos sujetos educativos se les está dando menos recursos, siendo que son los que más lo necesitan, ¿no? Que más recursos necesitan. El otro día el director de CONAFE, por ejemplo, decía que un niño CONAFE, un niño de un curso comunitario de CONAFE cuesta 7,000 pesos al año, mientras que un niño de una primaria regular cuesta 37,000 pesos al año, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ejemplo, no hay nadie que lo maneje, ninguno, por lo menos no, por lo que dijeron, no se nota que saben este tipo de asuntos, ¿no? Efectivamente, creo que todavía la mentalidad es que todas las escuelas o son iguales o tienen que llegar a ser iguales. Este asunto de que cada escuela es distinta, que cada escuela responde a su contexto, que tiene que satisfacer las necesidades educativas de ese contexto, y ahí entra lo de la escuela de jornada completa. Bueno, si es necesario para ese contexto, que sea la escuela la que decida, ¿no? Y que la escuela encuentre lo que tiene que hacer en esas horas adicionales para satisfacer esas necesidades educativas que son muy distintas en una secundaria urbano marginal, a donde los niños salen de la escuela y no tienen a dónde ir y están en la calle y entonces son fácil presa, que los niños en la zona rural, que sus padres están en Estados Unidos, que su gran aspiración es irse para allá, que las familias están desintegradas, que están con los abuelos que no les hacen caso. Todas esas son necesidades educativas, o una comunidad indígena que tiene la necesidad de revalorarse culturalmente y de aprender su lengua, ¿no? Son necesidades educativas bien diferentes, bien distintas, y este país es sumamente diverso, ¿no? Y bueno, y efectivamente yo creo que las escuelas de jornada completa no son viables desde el punto de vista simple y sencillamente económico, ¿no? O sea, no se puede establecer, no hay infraestructura suficiente para que cada escuela cuente con una cocina y un comedor, por ejemplo, no existe. Y bueno, y si nos vamos por el modelo de jornada ampliada, pues tampoco hay recursos que alcancen. Y luego hay un riesgo importante ahí también, porque en las últimas semanas, y no sé si haya sido desde siempre, pero en las últimas semanas se han dado muchos casos de niños que están en escuelas de jornada completa y se intoxican, ¿no? O sea, porque la comida llega echada a perder, y todos tienen que comer ahí, entonces ahí van 60 niños intoxicados al hospital, ¿no? Este tipo de problemas que no están contemplando y que nuestros candidatos a la presidencia de la República los manejan como si fuera así, pues denles de comer en la escuela, ¿no? Cuando en la práctica, en la vida real, es totalmente un reto, ¿no? Pero ayer nada más quiero comentar, porque ayer en el debate hubo, sobre todo de Josefina, el comentario de que pobres mujeres solteras, solas, no sé qué, que trabajan, que no sé cuánto, entonces yo les voy a aumentar las estancias y les voy a poner escuelas de jornada completa, como si el beneficiario de eso fuera la mamá, ¿no? Qué bueno que también lo sea, digamos, pero el origen del asunto pues es la educación de los niños, ¿no? Las estancias también, las estancias así fueron pensadas, vamos, es un lugar a donde guardas a los niños mientras la mamá se va a trabajar, y qué haces con ellos, eso es completamente secundario, ¿no? Y un poco con la escuela de jornada completa me da la idea de lo mismo. Sí, el piloto de alguna manera lo muestra, ¿verdad? Tienes una escuela de jornada completa, pero como no tuviste un modelo educativo para realmente sacarle provecho a esa segunda parte, digamos, de la jornada, pues lo que haces es guardar a los niños, ¿no? Y entonces, bueno, generas pues otro tipo de problemas, ¿no? Sí, que es como lo ven muchos, ¿no? O sea, es ¿dónde dejo a mis hijos más tiempo, ¿no? O sea, porque yo trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues entonces algo que no me haga salirme del trabajo a las 12:30, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, la cobertura universal en el bachillerato, que ya hace rato lo tocamos un poquito, pero me gustaría que ahondáramos más. ¿Por qué, Germán, la cobertura universal ha sido la bandera de, por lo menos, Andrés Manuel, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota en educación superior y superior? Bueno, yo creo que todo esto viene de un cierto consenso internacional de los organismos más importantes, OECD, Banco Mundial, UNESCO, en donde se ha dicho que el nivel mínimo de escolaridad como promedio que debe tener una sociedad para que pueda insertarse productivamente en esto que se llama sociedad del conocimiento y economía basada en el conocimiento es el bachillerato, porque supuestamente ahí es donde los alumnos pueden desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, de resolver problemas, en fin, hay todo un discurso alrededor del bachillerato. Entonces, como eso es algo que se dice en todas partes, nuestros políticos también lo han ido adoptando, pero de la manera más acrítica que estamos viendo, ¿no? No hay una reflexión sobre qué significado tiene eso en el contexto específico mexicano, y además en el contexto de una reforma que no termino yo de entender muy bien dónde estamos parados con la reforma
del bachillerato. Ahí hay una tarea pendiente que, por cierto, tampoco ningún candidato ha dicho nada. ¿Cómo vamos a completar esa reforma? Porque hay dos momentos de la reforma que no están completados, el institucional y el del aula, el nivel del aula. Entonces, una cosa es, otra vez volvemos a lo mismo, tener una idea general, como un ideal a conseguir, que puede ser esto, de extender la escolaridad del bachillerato a la mayor parte de la población en el grupo de edad correspondiente, y otra cosa es cómo lo vamos a hacer en nuestro contexto. Si esto es viable y desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista educativo, pedagógico. Yo no he encontrado, ahorita que comentaba el tema de los niños refiriéndote a la escuela de jornada completa, yo no he encontrado en ningún documento en esta campaña ninguna idea de estudiante. O sea, el estudiante como el centro del proceso educativo. No hay. Y eso va desde las guarderías hasta la universidad. Todos son o becas, o lugares, o más instituciones, o qué más, mochilas, o escuelas, pero el estudiante como un sujeto que aprende, que tiene un conjunto de necesidades específicas, no está. Entonces, eso es gravísimo, porque están ofreciendo educación en el vacío, sin sujetos, sin personas. Y obviamente hay una carencia muy grande de un buen diagnóstico de quiénes son esos chicos, más allá del tema de las pruebas, que no nos sirve para entender eso, ¿no? Y creo que cualquier propuesta sensata de política educativa en todos los niveles tiene que pasar forzosamente por conocer quiénes son esas personas y qué se requiere desde el punto de vista educativo hacer con ellos, ¿no? No lo he visto yo todavía, lo cual es lamentable, porque por otro lado hay un discurso también muy grande que dice nuevos modelos centrados en el estudiante y en el aprendizaje, y ahí te va la moda, y todo el mundo repite eso como merolico, pero no hay ninguna propuesta desde el punto de vista de política educativa, porque sí hay propuestas pequeñas por aquí y por allá, pero como política pública en educación que sea congruente con ese planteamiento, que es importante, ¿no? Aurora, tú que estás más en el tema sociológico, a mí me llama mucho la atención que se toma el tema de la cobertura universal en el bachillerato como algo, como bien decía Germán, que va a atraer a los jóvenes, ¿no? Pero en realidad los jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar el bachillerato, pues ellos están luchando por trabajar en el día a día. ¿De verdad la cobertura universal en el bachillerato permitiría la movilidad social? ¿Ahorita permite la movilidad social estudiar el bachillerato en México? Bueno, no sé, digamos, en general sí hay estudios que muestran que hay cierto nivel de escolaridad, sobre todo ya en la educación superior, que sí mejora mucho las posibilidades de tener un buen empleo, etcétera, pero me parece que el asunto va más por el lado de que tienen que haber, hay distintas opciones, no todo es universidad, ¿no? Por una parte, y luego por otra parte, digamos, ¿con qué se está ligando el problema? En el caso de Andrés Manuel López Obrador, y tratando de leer así algo, él liga más el tema de la educación, por ejemplo, al asunto de disminución de la violencia de manera automática, ¿no? Es decir, estos jóvenes, ¿no? Que a los que llaman ninis, por ejemplo, que ni estudian ni trabajan, que ha sido también un tema como muy mediático, ¿no? Sí, me parece, y tratado con bastante superficialidad. Sí. Y hasta con algo de desprecio, ¿no? Y con algo, ninis, sí, exacto. ¿No? El tema de los ninis, pues, lo tratan más bien como si ese fuese la causa directa de la violencia, ¿no? Cuando es cierto, y ahí sí creo que tienen razón los que expertos en seguridad, pues se ha visto que no está ligado directamente ni a la pobreza ni a la falta de educación, es decir, no está ligado de manera directa, o sea, como una causalidad lineal, ¿no? Claro que existen interrelaciones, pero no de la manera en la que se están planteando, ¿no? Entonces, pareciera como que la educación en sí, como tema más general para los jóvenes, se ve ya sea con un lente o con el otro, pero por ejemplo en el discurso de Josefina y del PAN, generalmente, y no me refiero al debate sino en otras cosas, ha estado también ligado al tema de la productividad, ¿no? Es decir, mejorar para vivir mejor, para trabajar mejor, para etcétera, ¿no? Y también muy ligado al tema digamos de la economía, ¿no? Aunque sin embargo en la campaña lo ha sacado muy poco. Entonces, en general yo lo que encuentro es que volvemos al punto inicial, ninguno de ellos ha estado digamos haciendo un planteamiento de la educación para los jóvenes
digamos, cuáles son las distintas opciones, ¿no? Qué significa en términos de nuestra sociedad, desde el famoso bono demográfico, por ejemplo, que es un tema importantísimo, y la demografía, estamos desaprovechando. sí, y la demografía no lo ha hecho. Ahora, yo pienso que ese es lo que me estaba preguntando ahorita, escuchándolos a ustedes y escuchándome a mí misma, otra pregunta sería, ¿por qué ellos piensan que pueden ganar sin ponerle más interés al tema educativo? Eso también nos está hablando de en qué sociedad estamos viviendo. Porque digamos, en cualquier sociedad lo que los candidatos ofertan necesariamente es porque ellos, digamos, y sus equipos perciben que son los temas que tienen muchísimo atractivo para la población. Es decir, si ofrecemos esto vamos a tener más votos, ¿no? Entonces, digamos, lo que a mí de repente, escuchando ahora me surge como problema es, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad mexicana? Que la educación, digamos, si nos atenemos a este indicador, pues pareciera que no importa. Pues no importa porque ninguno de ellos, incluso algunos de ellos teniendo equipos, porque los tienen, ¿no? Digamos, el de Enrique Peña Nieto, la verdad es que yo no lo conozco, pero Josefina Vázquez Mota, bueno, sus colaboradores cercanos, de los que conozco, Rodolfo Tuirán, por ejemplo, Miguel Sequelin, estuvieron en las subsecretarías de educación, digamos, de la Secretaría de Educación Pública en media superior y superior. Son gentes buenas técnicamente, tienen datos, y sin embargo Josefina no consideró necesario hacer de la agenda educativa un asunto. Creo que en parte se vio digamos limitada por el tema que dijimos antes de su relación con el sindicato y con el Bester, ¿no? Como me parece que la educación era algo en lo que por una parte era su punto fuerte, pero también su punto débil. Entonces fue más una especie como me parece, de evaluación de, bueno, qué tanto me conviene, ¿no? Pero, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tiene a De la Fuente y a una serie de gentes de la UNAM, ¿no? Que yo conozco algunos de ellos, que han estado trabajando en su proyecto educativo y tampoco se expresa, tampoco ha sido una oferta educativa que uno diga interesante. O sea, a lo mejor la tienen escondida por ahí, por si gana Andrés Manuel nos la van a sacar y nos vamos a quedar deslumbrados, a lo mejor, pero pues si lo tienen tan escondido que hasta ahora no lo hemos visto. Y de Enrique Peña Nieto, lo que él podría dar, digamos, el PRI, efectivamente, no me vayan a tachar de priista, pero creo que tuvimos secretarios de educación del PRI, digamos, mucho mejores que lo que el PAN nos ha dado, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, una de las ofertas posibles de Enrique Peña Nieto sería, bueno, yo tengo gente experimentada en el terreno educativo, ¿no? Cosa que, y ahora, digamos, esta es mi oferta. Tampoco se les ha visto participar a estas gentes, tampoco se les ha visto que públicamente estén con él proponiendo una agenda educativa ni nada. O sea, eso es notable. Es decir, ¿qué ha pasado? Resumiendo este punto, o sea, ¿qué ha pasado que la educación simplemente no aparece como un tema que los candidatos ubiquen como importante para atraer votos, que es en el momento en el que estamos? Claro. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, tengo la impresión de que uno de los efectos que él ha buscado con lo del gabinete es, por un lado, ofrecer nombres que dan un prestigio y que por el solo hecho de los nombres, un poco como él mismo, ¿no? O sea, por mí mismo yo les garantizo que voy a acabar con la corrupción y que voy a dar crecimiento económico, desarrollo. Un poco en esa lógica. Ellos son tan buenos, tan prestigiados, que su sola presencia está garantizando algo que tú y yo y todo el mundo no sabemos exactamente qué es. Eso por un lado, es como un poco reproducir su propio esquema, ¿no? Y la otra parte es que también es un esquema como de cuotas, ¿no? Juan Ramón de la Fuente representa sectores universitarios de cierta izquierda, ¿no? También expriista, por supuesto, fue secretario de Salud, fue rector de la UNAM, todo eso. Y entonces es como mantener a raya o a quietos los sectores que potencialmente pueden hablar más, que son los universitarios, ¿no? Ahí está Juan Ramón para ellos. Para la cultura, pues ¿quién puede cuestionar a Elena Poniatowska, ¿no? Probablemente la mayor escritora viva que tiene el país, con un gran prestigio entre la izquierda, y además que ha militado en las filas de Andrés Manuel López Obrador desde antes del 2006, ¿no? Drucker,
que ha hecho un activismo desde la política científica desde hace mucho tiempo. Entonces, él representa a este otro sector, pero a ellos les ofrece una Secretaría de Ciencia y Tecnología. No está claro como para qué. Como para qué. Eso les iba a preguntar. Perdón que te interrumpa. ¿Tú estás de acuerdo en la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología? Fíjate que en principio no, pero me gustaría que me convencieran. O sea, ¿cuáles son los argumentos que hay? El único argumento que he escuchado es porque vamos a tener más dinero. Es decir, hagamos una burocracia fuerte para poder ir ante los diputados o ante el secretario de Hacienda primero y luego con los diputados para que nos den más dinero. Y bueno, obviamente dinero siempre va a hacer falta, además en un país como el nuestro, y para ciencia y tecnología por supuesto que hace falta, pero necesitamos realmente una secretaría con todo lo que eso implica para tener más dinero o para definir claramente un rumbo en la política científica. No, porque no me han dicho qué política científica están proponiendo. Lo mismo que la Secretaría de Educación Superior. Yo más bien lo entiendo por el lado de que en la administración de la Secretaría de Educación Pública, teniendo básica, teniendo media superior y teniendo superior, siendo tan diferentes los tres niveles, se hace demasiado compleja, sobre todo por la presencia de superior. Superior siempre se queja porque no se le hace caso, porque en los presupuestos no es considerada, porque su dinámica misma no es tomada en cuenta. El secretario se divide, pero tiene que atender el 85% de la SEP, que es básica, y entonces, bueno, tiene que desatender lo otro. Y más que nada por eso, como que la fractura, digamos, de la Secretaría de Educación en básica y superior, ¿no? Así que sería, bueno, y obviamente lo lógico de que superior se vaya con ciencia y tecnología es lo que de alguna manera hace que tanta gente en este momento esté proponiendo la creación de una nueva subsecretaría que incluye educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Pero más que nada es por la complejidad que ha representado a la propia Secretaría de Educación Pública, con una parte grande de la Secretaría descentralizada, la otra parte todavía centralizada, pero con las autonomías, en fin, o sea, como que esa parte. Entonces, un poco por gobernabilidad y por capacidad de administración se plantea la fractura de la Secretaría, y eso lógicamente te lleva a decir, bueno, y ciencia y tecnología tendría que lógicamente estar ahí, ¿verdad? Las propuestas son diferentes. Por ejemplo, AMLO tiene en la Secretaría de Educación Pública que él propone se queda educación superior, es cierto. Entonces abre nada más para ciencia y tecnología. Ciencia, tecnología e innovación. Innovación, ¿no? Peña Nieto se va más por el lado de la propuesta de la... él ya dijo que la propuesta de la Núñez, que era crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, no. Ya dijo que no. Peña Nieto, lo cual lo confronta con el secretario general de la Núñez, que pues es del Estado de México también, ¿no? Y Josefina... ¿Qué dijo Josefina? Josefina sí habló de educación superior, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología como una parte. Ella sí tomó la iniciativa de la Núñez. Entonces, en realidad, son tres posturas distintas. Claro. Y aunque yo veo un problema en esto de la educación superior, porque en la educación superior, en la Subsecretaría de Educación Superior, actualmente están también las normales. Entonces no se podrían, imagínate el sinsentido de separar las normales de la educación básica, que de por sí ya es un problema estando las dos en la SEP, pero muy separados, ¿no? Entonces, si además lo pones en otra secretaría, sería un problema. Sí, entonces habría que volver a pensar. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 5 minutos, entonces hagamos una ronda para cerrar, un balance general. Silvia, o sea, yo me quedé nada más con una cosa que quería decir sobre el bachillerato, porque a mí me parece que sí, o sea, hay un simplismo terrible respecto de esta propuesta de universalizarlo, y además de universalizarlo rápido, porque tú no puedes universalizar un nivel educativo superior si no universalizas los anteriores. Hay 1.200.000 niños que están fuera de la primaria, que tienen 6 a 14 años. Entonces, bueno, eso quiere decir que ni siquiera la primaria está universalizada. Los niños se van en las edades posteriores a los 11 y por eso no entran con la contabilidad de las metas del milenio. Pero para el gobierno no existen esos, ¿no? Ya no existen, o sea, pero entonces, bueno, y después, entre primaria y secundaria pierdes alrededor de 12 niños, en secundaria pierdes alrededor de 25. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de la universalización de la educación media superior si no empezamos a atender estos problemas previos? El preescolar, bueno, pues el preescolar es un asunto similar al del bachillerato, ¿verdad? O sea, por decreto se universaliza y pues todavía no se universaliza. El primer grado preescolar no está universalizado. Entonces, yo digo que ese simplismo tenemos que luchar contra él. O sea, me parece sumamente grave, porque te olvidas de aquellos a los que ya fastidiaste, digamos, ¿no? Que ya están en rezago. Y abultas el rezago adulto, obviamente, ¿no? Que esto es lo que le preocupaba a Germán. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en las encuestas de jóvenes, la segunda razón por abandonar el bachillerato es que no les gusta.
Ajá, ¿no? exacto. Y entonces, bueno, No le el asunto encuentran sentido, ¿no? no le encuentran sentido, no le encuentran, no es relevante, no le encuentran. Es más, los ninis, bueno, pues muchos de ellos están sin estudiar y sin trabajar por gusto, ¿no? O sea, no es porque no encuentren trabajo, algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, hay un sector ahí como sumamente importante. Entonces, universalizar el bachillerato sin transformar lo que pasa allá adentro, ¿no? Sin escuchar a los jóvenes, sin darles un protagonismo mucho mayor a esa edad, ya los jóvenes se pueden encargar de una parte bien importante de su proceso educativo, ¿no? O sea, la democratización del nivel, pues nunca nadie la ha planteado, ¿no? ¿Tu cierre Entonces, de las propuestas de los candidatos en materia educativa? Pues mira, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo con quien quede, los académicos y quienes conocemos de educación, el magisterio, un poco para que conozcan cuál es la realidad de la educación en el país y que puedan debatir un sinnúmero de propuestas que están surgiendo en el país respecto de la educación, que creo que tienen más fundamento de lo que tienen en este momento las propuestas de cualquiera de los candidatos, ¿no? Entonces, yo sí invitaría a quien quede en el poder que se abra, digamos, al debate sobre estas otras propuestas que están surgiendo de parte de quien sí tiene conocimiento del sistema educativo, ¿no? Que aprendan también, ¿no? Porque Sí, exacto. no saben. Aurora, tu cierre sobre las propuestas de los candidatos en materia educativa. Pues también coincido con lo que aquí se ha dicho. Me parece que el punto fundamental es que digamos, el equipo que quede se tiene que abrir y digamos ahí creo que hay un antecedente interesante en el gobierno de Fox, precisamente de que se hizo un buen programa educativo en el periodo digamos que está entre el momento de la elección y el momento en que se asume la presidencia. Creo que ese es un momento estratégicamente muy bueno, ¿no? Y ojalá y no se desaproveche. Yo creo que a la vez digamos, nosotros como académicos y también las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer como presión, ¿no? Porque esto no se da de manera automática, entonces hay que hacer presión. Bueno, el trabajo que ustedes hacen aquí creo que también es relevante en ese sentido de empezar a decirles sí importa y sí queremos que cada uno de estos puntos se discuta y se debata y me parece que un punto, como dije antes, esencial ahora para empezar a trabajar y a pensar de parte tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los académicos es hacer un diagnóstico de lo que ha pasado últimamente, porque como decía, hay muchas propuestas, entre otras, por ejemplo, el nuevo currículum, etcétera, que está, pero que tenemos que discutirlo. Y la evaluación, por ejemplo, me parece muy peligrosa. Yo acabo de ir a una reunión de UNESCO sobre políticas hacia los docentes y me quedé impresionada. Prácticamente en ninguna parte de América Latina se está, digamos, aceptando esta cuestión de ligar tan estrechamente la evaluación de los alumnos a la evaluación de los docentes y mucho menos con fines de darles estímulos académicos. Entonces digamos, aceptar esto ya de inicio, sabemos que nos puede llevar a un retraso, porque además en México nos tardamos mucho en cambiar. Si te fijas, carrera magisterial se empezó a ver, por ejemplo, que tenía limitaciones y se tardó mucho en hacer ciertos cambios que además no fueron tan importantes, ¿no? Entonces somos como todo se tiene que negociar tanto y se lleva años realmente. Entonces se adopta una mala política y eso lleva demasiado tiempo para poderse, digamos, solucionar o al menos remendar. Claro. Remendar, qué feo. Sí, yo no quiero dejar pasar un punto particular que me llamó la atención y me preocupó, que fue una mención de López Obrador sobre el apoyo a las escuelas particulares. Sí, lo dijo tal cual, lo dijo muy rápido, pudo haber sido un lapsus en fin, pero ahí hay algo que él dijo que me gustaría que lo aclarara, ¿no? Sobre todo para todos los que han pensado votar por él. Creo que es muy importante que sepa a qué se está refiriendo con eso. Bueno, es un asunto particular. En cuanto a un cierre general, me gustaría ser igual de optimista que Silvia en cuanto a la capacidad que tenemos desde los que generamos debate e investigación para que nos hagan caso, porque a veces sí, a veces no, y a veces creemos que nos están haciendo caso, pero no nos están haciendo mucho caso. Creo que hay que presionar muchísimo, hay que presionar mucho, hay que generar muchas ideas, quede quien quede. Yo estoy cierto que vamos a tener mucho trabajo por delante para poder colocar ideas y tratar de que las cosas adquieran un rumbo con cierta certeza, con cierta sensatez, probablemente mucho menos espectacular que todo lo que se ha dicho, pero más claramente orientado hacia
ir consolidando nuestro sistema. Yo tengo el mismo tipo de inquietudes de Aurora, de volver a empezar en un contexto en donde ya se empezó sobre algo que ya se había empezado. Toda esta cosa de las reformas que vienen y vienen y vienen, no cuajan por una enorme cantidad de problemas, entre otras porque están mal diseñadas o mal puestas en práctica, pero que fatigan al profesorado y que los hacen muy escépticos, con razón, a cualquier universidad. Hay que hacer un trabajo muy grande al respecto, ¿no? Porque al final de cuentas ahí está la base del trabajo, ¿no? Y yo sí creo que hay que reorientar todo, darle a la evaluación el peso que debe tener. Lo que decía Silvia, me parece una definición magnífica: sirve para conocer problemas, ubicarlos, tratar de resolverlos, punto. No es el mecanismo en sí que te garantiza un cambio, y bajarle toda la presión que se está generando alrededor de la evaluación, porque la evaluación tal como está ahora genera presiones sobre una prueba a los muchachos, enlace, que además tiene muchos problemas, ¿no? Está reorientando las prácticas docentes y está generando una especie como de currículum paralelo, una cosa por el estilo, y hay que quitarlo también de esta parte de estímulos. Eso creo que tú también lo has escrito, Silvia. Es perverso que una evaluación de esta naturaleza esté asociada también a los estímulos salariales, porque deforma también lo que podría ser una profesionalización más sana de la carrera académica, ¿no? De la carrera magisterial. Pues sin duda tenemos mucho trabajo, todos los que estamos de algún modo involucrados en el sector educativo. Gracias por acompañarnos, Silvia, Aurora, Germán. Muchas gracias por haber estado Gracias. en esta transmisión de Educación a Debate en conjunto con La Silla Rota. Y gracias a usted muchas gracias y nos vemos la próxima.